¿Quién es el hombre de manos ensangrentadas, a quien en Delfos la roca profetisa ha denunciado como autor de un crimen entre todos inconfesable? Ha llegado el momento para él de huir con pies más poderosos que los caballos al galope, parecidos a la tempestad. Armado con fuego y relámpagos, sobre él cae el hijo de Zeus, y terribles, infalibles, le persiguen las furias. Radiante sobre las nieves del Parnaso, se ha oído una voz que ordena a todos que persigan al criminal misterioso. Pero la inmortal voz, sin tregua, zumba alrededor de sus oídos. El teatro del aire que les ofrece Edipo Rey, de Sófocles. Durante buena parte del siglo XX, en diferentes contextos sociales y políticos, la radio española se convirtió en el altavoz del mundo clásico, recreando en las ondas diversas obras de Sófocles, Eurípides o Aristófanes, llevando a los oyentes populares en muchas ocasiones por primera vez los ecos de la Grecia clásica, que se mezclaban con otras funciones populares, música o programas de entretenimiento. En esta época, obviamente, se escuchaba muchísimo la radio en todos los hogares, la gente se reunía en torno a la radio y se escuchaban las radionovelas para niños, para mujeres. Se busca un tipo de radionovela que sea culto. Muy importante y extraordinaria porque la gente no conocía el teatro clásico. Nosotros como llevábamos el teatro clásico a través de la radio a la casa. Si no, la gente no se hubiera enterado de Edipo, ni de Tiestes, ni se hubiera enterado de los grandes y maravillosos espectáculos de Mérida, con las obras clásicas. Todo eso se divulgaba a través de la radio. Se utilizan los textos de autores clásicos para emprender acciones de vanguardia, quizás porque son textos muy fijados, con mitos muy fijados que están en la memoria colectiva. Al fin y al cabo, las vicisitudes de las telenovelas de entonces y de ahora, todas proceden del teatro clásico. Si queremos acceder a las fuentes de nuestra cultura, debemos ir ahí. Y ahí vemos cómo el individuo se enfrenta a sus propios problemas y cómo se enfrenta también a la sociedad. Esa es la razón por la que sigue gustándonos, sigue atrayéndonos el teatro griego. Las adaptaciones de los clásicos comenzaron a desarrollarse en España en los primeros años del siglo XX. La influencia de Francia, en donde se habían presentado con gran éxito montajes de Edipo Rey o de Prometeo encadenado, fue recogida por autores como Adrià Gual, que comenzó a poner en escena algunas de estas piezas en salones de la burguesía catalana. Con ese bagaje, en el año 1903, se representó por primera vez, pero en un teatro privado, el Edipo Rey. Y en ese momento se intenta reteatralizar las obras de los clásicos griegos, considerados nuestros antepasados, del modo más cercano posible que pudiera ser entendido por un público amplio. El radioteatro en la radio española nace a la vez que la propia radio, desde los comienzos. La que se considera primera obra de teatro de la radio española es El Chiquillo. El Chiquillo era un entremés de los hermanos Álvarez Quintero que se representa por primera vez en la que se considera primera emisora de radio en España, primera emisora estable, que es Radio Ibérica, nacida en Madrid en 1924. Cuando llega Unión Radio en junio de 1925, el teatro es también tan importante para esa radio como la música, van a la par. Pero primero se programan pequeñas piezas, sainetes, entremeses, algunos fragmentos de obras teatrales de Lope de Vega o de Calderón, y se atreven ya con una obra completa
cuando se representa el Macbeth de Shakespeare, adaptado para la radio por Agustín Martín Becerra. El radioteatro elaboró un lenguaje teatral específico que inicialmente tuvo que hacer frente tanto a problemas técnicos como al recelo de los empresarios teatrales tradicionales. Surgieron diversos autores especializados en la adaptación y técnicas novedosas que trataban de explotar al máximo las características expresivas del medio. Los adaptadores fueron periodistas, escritores a los que les gustaba el teatro, incluso autores de teatro que se prestaron a adaptar grandes obras de la literatura universal. Y entonces ahí llegan Agustín Martín Becerra, llega Rosa Canto, llega Heraclio Valiente, gente que escribe ya expresamente para la radio, utilizando los recursos de la radio, que son los silencios, las pausas, tan importantes para la radio también, la música que evoca situaciones, los efectos de sonido. Enseguida se inventaron para la radio efectos de sonido, incluso hubo una obra de teatro, Todos los ruidos de aquel día, de Tomás Borrás, que era solo sonidos, y fundamentalmente la figura del narrador. Nosotros estamos muy acostumbrados al audiovisual. Cuando estas obras se radiaban, no. Solamente existía el cine, al que no siempre se podía acudir con la frecuencia que uno quisiera, y la radio. De manera que quien lo escuchaba estaba acostumbrado a los códigos radiofónicos. Lo podía entender muy bien. Entendía muy bien el tipo de lenguaje especial que tiene la radio. En los primeros años del radioteatro, el registro popular convive con las adaptaciones de grandes clásicos. La primera tragedia clásica griega representada en la radio española fue Medea, de Eurípides, adaptada en 1931 para Unión Radio por el escritor y cineasta Fernando Mantilla. Yo lo llamaría el estreno nacional de la Medea de Eurípides en España, porque a mí no me consta en ningún catálogo, y la Medea de alguna manera permite llevar a escena, en este caso a antena, un personaje femenino visceral, pero al mismo tiempo muy racional, en el que se debate sobre su papel como mujer, su función a nivel social, su poder, su pérdida de poder. Es un personaje muy potente que en un noviembre a las 10 de la noche entró por primera vez en los hogares españoles. En el mismo periodo se emiten también dos comedias griegas de Aristófanes, Las nubes, en 1926, y Pluto, en 1932, ambas adaptadas por Agustín Martín Becerra. No parece casual la elección de estas obras, tanto por la vinculación de los responsables de la adaptación con la institución libre de enseñanza, como por el marcado carácter de sátira política de las piezas elegidas. ¿De qué van Las nubes de Aristófanes? Precisamente de un conflicto en la Atenas de Aristófanes sobre distintos modelos educativos en el que el filósofo Sócrates, como representante de la educación del pueblo ateniense en el siglo V a.C., es ridiculizado por sus métodos didácticos. Si Las nubes se enmarca en el debate de la época entre la educación tradicional y religiosa y los nuevos métodos de corte laico y progresista, Pluto se estrena en la radio el 24 de febrero de 1932, en plena crisis económica y en el año en el que entra en vigor la reforma agraria del gobierno de la República. Trata sobre el mal reparto del dinero en la sociedad, ¿no? Un Pluto ciego, un Pluto que está completamente descarriado. Aristófanes es un autor que se presta mucho a ser representado en momentos de crisis. La fantasía de Aristófanes es tal que permite su representación en momentos en los que el caos es lo que reina, en lo que todo sale por los aires, salta por los aires. Y Pluto debió ser un acontecimiento, porque la propia revista Ondas, que era el órgano
oficial de Unión Radio, donde aparecían todas las guías de programación, dedica una página completa a este acontecimiento, explicando la biografía de Aristófanes, haciendo una crítica de la obra, e incluso llega a decir en un momento determinado esa crítica: se dice que este Pluto mantiene un lenguaje comedido, limpio de obscenidades y una sátira menos cáustica y mordaz, como queriéndole decir al oyente que podía emitirse porque era para todos los públicos. En 1933 se produce un hito en la historia cultural de España con el estreno mundial de la Medea de Séneca, adaptada por Miguel de Unamuno y puesta en escena por la compañía de Margarita Xirgu y Borràs. La obra es la primera representación moderna que se lleva a cabo en el Teatro Romano de Mérida. De manera que se elige una obra con todo el cuidado del mundo para que esa vuelta a la vida del teatro romano sea con una gran obra, una de las más reconocidas, pero además no solo de un romano, sino de un español, de un romano español. Fue la primera vez que Unión Radio hizo una retransmisión en directo de una obra de teatro, digamos, de esta envergadura. La retransmisión de la Medea fue, en primer lugar, un reto tecnológico. Sabemos que los micrófonos estuvieron allí porque en las fotografías que se publicaron en los periódicos días después aparece un micrófono delante del proscenio cuando están saludando Margarita Xirgu y su compañía, de manera que sí se emitió. Se emitió además para todas las emisoras que ya formaban Unión Radio. Unión Radio se había convertido en una cadena. Era más difícil todavía, costó mucho dinero y defraudó tanto a los periódicos como a la propia Unión Radio, por el gasto excesivo que había tenido para la República. Hacer ese capricho, decían, de la Xirgu. Para la radio, sin embargo, lo que más pena dio fue que no hubo ninguna referencia a que la radio española, por primera vez en la vida, había retransmitido un acontecimiento de esas características. El estallido de la Guerra Civil en 1936 provoca una catástrofe a todos los niveles. La radio, como principal medio de difusión, se pone al servicio de la población civil, convirtiéndose en un medio fundamentalmente informativo y también propagandístico. Las diferentes emisoras quedan sometidas al poder vigente en las diversas zonas. La Guerra Civil pulveriza todas las guías de programación. Todo lo que ha sido programación hasta ese momento queda anulado por las consecuencias de la guerra. Sin embargo, hay que decir que la radio siguió emitiendo y Unión Radio en Madrid emitió todos los días de la guerra. Pero claro, emitió pues todo tipo de partes de guerra, de informaciones, y también hubo teatro. Y el teatro era o bien teatro representado en la propia emisora o bien el teatro que el Altavoz del Frente, que fue el movimiento cultural que creó el Partido Comunista durante la Guerra Civil, el Altavoz del Frente representaba obras desde el Teatro Lara y Unión Radio tenía una conexión con el Teatro Lara para dar estas pequeñas obras. De manera que la radio siguió subsistiendo en esos momentos tan complicados, con los bombardeos, con los cambios de sede, con todos los problemas que tuvo, siguió haciendo radio y no dejó ni un solo día de emitir hasta que fue intervenida el 28 de marzo de 1939 por las tropas ganadoras. Finalizada la Guerra Civil, hay que volver a hacer radio normal, podríamos decir, bajo la férrea vigilancia de la censura. Unión Radio se convierte en la SER y tiene su mayor competidor, que es la radio oficial, que es Radio Nacional de España. El teatro sigue formando parte de las emisiones de la radio en España. En 1942 nace el Teatro del Aire, en la SER, con Antonio Calderón. Ahí empieza, digamos, la leyenda de Antonio Calderón, que ha sido uno de los grandes de la radio española. Y el Teatro del Aire es ese teatro que no tiene escenario, que no tiene butacas, pero que conecta directamente las voces de la radio con el oído y la imaginación del oyente.
Y paralelamente nace el Teatro Invisible de Juan Manuel Soriano, otro de los grandes de la radio, y nace en Radio Nacional. Conviven esos dos tipos de teatro radiofónico, que lo que hacen es catapultar a la cadena SER como la cadena más escuchada de España durante muchas décadas. Es una radio en la que te podías encontrar escuchando Antígona de Sófocles, y a los 20 minutos pues escuchabas un capítulo más de Ama Rosa. Dentro de la producción teatral de las diferentes radios y emisoras, continúan poniéndose en escena obras clásicas. La primera de la que se tiene noticia en la posguerra es una adaptación de Las Troyanas de Eurípides, realizada en Radio Barcelona en febrero de 1949. Es una tragedia en la que el dramaturgo ateniense reflexiona sobre la suerte de las vencidas después de la guerra de Troya. Las troyanas han sido utilizadas para mostrar el sinsentido de la guerra, para mostrar que, una vez se ha vencido, hay que saber gestionar la victoria. Por esa razón, las troyanas pueden ser utilizadas para hacer una llamada a la concordia, pero también pueden ser utilizadas para hablar de los desastres de todas las guerras que en esos momentos se estaban librando. El Teatro del Aire, que les ofrece Edipo Rey, de Sófocles. Afortunadamente para la cadena SER, las emisiones de teatro, los radioteatros de toda esa edad de oro del teatro radiado, que fueron los años 50 y 60, se conservaban. Y al escucharlas nos dábamos cuenta de que estaba el reparto completo, la adaptación, la música, los actores, cada uno en sus papeles. Las versiones de Edipo Rey y Edipo en Colono, que el director Luis Durán lleva a cabo en los años 60, están adaptadas por Rosa Alavedra, periodista, escritora y traductora que ya había trabajado en Unión Radio durante la República. Rosa Alavedra fue una de las todoterreno, en la máxima expresión de esta palabra, ¿no? Era una todoterreno de la radio. Después de la guerra la mandó la radio a San Sebastián, probablemente porque la memoria de Rosa Alavedra recordaba mucho la radio de la Segunda República, entonces pasó a Radio San Sebastián e inmediatamente a Radio Madrid. En una adaptación libre para la radio de Rosa Alavedra, interpretada por Teófilo Martínez. El Edipo Rey, que fue adaptado para la radio por Rosa Alavedra, utiliza la traducción que hace Carles Riba en la colección Bernat Metge al catalán, lo cual no deja de ser una broma, un juego con la censura, porque está utilizando un texto catalán que fuera de ese ámbito estrictamente académico no se utilizaba, de una persona claramente de izquierdas represaliada, y lo está utilizando para una obra de amplia difusión, que se va a radiar, que va a llegar a todos los hogares. La censura era total. Todos los guiones que se custodian en la cadena SER de esa época llevan el sello de pase sin lo tachado. Sin embargo, en la cadena SER hubo tanto cierta libertad social, es decir, trabajaron dentro de la emisora durante toda la dictadura personas de toda índole, personas de toda ideología, y se convivió de una manera absolutamente fraternal y colaborativa, como por la antena, en la que muchas veces se advierte las ganas de modernizar. Es como el tira y afloja de una cadena de radio que se sabe moderna y hace a la audiencia los guiños suficientes como para que la audiencia sepa a quién está escuchando. No lo dudes, hija de Edipo. Vuestra desgracia despierta nuestra piedad por igual hacia los dos. Pero tememos a los dioses y no nos atreveríamos a retirar lo que hemos dicho. Nombres brillantes,
o fábulas halagadoras que solo corren de boca en boca para desilusionarnos. La ciudad de Atenas, más que ninguna otra religiosa, más que ninguna otra acogedora y pronta a socorrer al extranjero afligido, ha olvidado para mí sus virtudes. Cada época adapta los textos probablemente con su gusto y seguramente con las exigencias de la élite, digamos, intelectual, pero también de las necesidades artísticas. Constituye una innovación muy importante el tomar directamente la traducción de un texto de Sófocles, directamente pasarla a la radio, frente a la obra de Pemán que hubieran esperado tener normalmente, que es una obra, sí, con ropaje clásico, vale, ropaje clásico, pero de teatro convencional nos encontramos con una obra que es clásica en sentido puro, con sus personajes, sus escenas. La única modificación, obviamente, es que el coro está representado por una persona. Pero no está lejos el que va a desenmascararle. He aquí que traen hasta nosotros al divino intérprete que, único entre los hombres, ha recibido el don de la verdad. Cuando interviene el coro, en algunas ocasiones se introduce algún efecto adicional de eco, como de reverb, y además sin música, de modo que parece que el coro, bueno, pues tiene una voz propia y también tiene una sonoridad propia, que no es la del resto de los personajes. En el teatro de Sófocles, los personajes se expresan en un lenguaje sencillo, comprensible para todos. Sin embargo, hay algo que queremos explicar a aquellos oyentes que no conozcan la estructura del teatro griego, y es la presencia casi constante del coro. El coro, que en realidad debería ser un nutrido grupo de personas, ya que representa a los ciudadanos, a lo que hoy llamaríamos opinión pública, será representado aquí, en general, por una sola voz. O sea, que el coro será sustituido por un corifeo. Me parece muy interesante la introducción que hace el narrador. El narrador, antes de empezar la representación de la obra, explica brevemente el argumento y nos da las claves para que conozcamos el teatro griego. Damos paso a Edipo Rey. La música que se utiliza es música de cine, es música de películas, casi todo. Hay alguna excepción, pero muy pocas. Casi todos son bandas sonoras de películas, y esas películas son, en su mayor parte, Ben-Hur y Espartaco. Oh venerables Euménides, de mirada terrible, negras divinidades. Hay música prácticamente siempre. Lo que pasa es que en determinados lugares, de una forma claramente intencionada, esa música se sobrepone al texto. O en ocasiones el texto deja espacio para que la música surja o para que se introduzca un efecto musical que suele ser algo violento, pues un reloj de timbales o un acorde, que es algo que subraya pues normalmente la intensidad del momento. No se asustará por una amenaza quien no tembló ante la acción. La cadena SER, con el auspicio de la Embajada de Francia en España, presenta en su ciclo de teatro contemporáneo francés Antígona, de Jean Anouilh. Adaptación y dirección, Jaime Jaimes. No es la Antígona proyectada, no es la Antígona de Sófocles, tampoco es Rosa Alavedra la que finaliza el proyecto, es Jaime Jaimes, un reputado director de escena con una trayectoria profesional también muy solvente y es de origen argentino. De ahí la conexión entre la traducción que ha elegido de Aurora Bernárdez y la editorial Losada y de esta Antígona de Anouilh. En realidad, Sófocles lo que quiere es advertir de los límites del poder, hasta dónde puede
un gobernante llegar. La adaptación que se realiza consigue lograr ese punto de inflexión que da lugar a que en el fondo resuene ese problema de los límites en el gobierno. Quiero salvarte, Antígona. Usted es el rey, lo puede todo, pero eso no puede hacerlo. No puede salvarme si yo no quiero. ¿Por qué no? Porque no debo. Tu actitud es absurda. Es la mía. Antígona, te pido que me comprendas. No quiero dejarte morir por una simple cuestión política. ¿Política? Sí, por ir contra el orden establecido. Llama la atención que es fidedigno en toda la traducción, excepto en un punto, en el agón entre Creonte y Antígona. Antígona, sé sensata. Trato de ser fiel a mí misma. Antígona. Representa el enfrentamiento entre Antígona, la chica joven que desobedece al dictatorial Creonte, y el punto de vista de Creonte que explica las razones de su decisión. Tú eres mujer y no entiendes de esto. Todo es un problema político. No discuto si tuve razón o no al dar mi orden desde un punto de vista humano, pero mi política lo exigía y lo hice. Bueno, y hay un caso peculiar que es el de Antígona, cuya música tiene otra procedencia. Sobre todo se utiliza música de Stravinsky, del año 1965, que se llama Orfeo, que considerado en conjunto es la única obra musical de tema griego referida a la cultura griega que se ha utilizado para sonorizar estos radioteatros. ¡Padre! Olvídala, Hemón. Olvídala, hijo mío. Lo he intentado todo para salvarla, Hemón, te lo juro. No te quiere. Y luego hay un fragmento de Morricone. La verdad es que este es un fragmento que pasa un tanto inadvertido. Es una sonoridad más bien experimental. Les hice acostar uno junto al otro. Ahora están tranquilos. Tú no, Creón. Todavía te queda algo por saber. A pesar de que nos evoque ese tono de voz, esa música de otra época, te envuelve, porque las voces, esas voces, envuelven. Todo está ahora claro. Luz, voy a verte por última vez. Estoy ya convencido de que nací de quien jamás debí nacer. Me casé con quien no debiera haberme casado y maté a quien nunca debí matar. Acabaron especializándose de tal manera que, bueno, conocemos hoy, por ejemplo, el oficio de doblador, que sería probablemente las primeras grabaciones que tenemos de este tipo de material, que son de los 60, están interpretadas por gente que ya tiene, no digamos tics, pero sí ya un oficio muy concreto que es el de doblar. Entonces, cuando tú oyes esas dramatizaciones te suena mucho a las películas de la época, mientras que cuando oyes las grabaciones comerciales en discos de vinilo de los actores de la escena, te encuentras un tipo de interpretación completamente distinto. Juana Ginzo, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Luis Durán, grandes actores que lo mismo hacían la Antígona o el Quijote como te hacían un personaje de Los Porretas o de Ama Rosa. En el caso de Juana Ginzo fue su papel más importante popularmente hablando, porque ella siempre aborreció ese papel porque a ella le hubiera gustado que la reconocieran por las grandes obras de teatro que había representado en la radio. Fue interpretado por la Gran Compañía de Actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Antígona, Juana Ginzo. ¿Quién sabe si no se contagiarán otros al escucharme? ¿Qué esperas para hacerme callar? Para llamar a los guardias. Vamos, Creón, un poco de coraje. No es más que un mal rato. Vamos, ya que no hay más remedio. Como bien decía Valle Inclán,
donde no llega la razón, llega el sonido de la palabra. Ese sonido, solo el sonido, hace que te llegue al alma. Mucha gente se pregunta por qué murió el radioteatro, que tuvo ese éxito tan clamoroso en los años 50, 60, principios de los 70. La mujer ya no está en casa en los horarios en los que normalmente se emitían radionovelas. Luego está la musicalización de la juventud y finalmente la propia democracia. Nacen los programas informativos ya afortunadamente en libertad. El radioteatro quedó ahí de una manera residual, con algún apunte, pero sí que es verdad que aquella edad de oro de los años 50 pues había desaparecido. A continuación, les presentamos un extracto reconstruido de Medea, en la primera traducción española de la que hay constancia, realizada por Teodoro Soria en 1923. Esta pieza fue adaptada por Fernando Mantilla como obra para la radio y emitida en Unión Radio en 1931, pero no se conserva. La reconstrucción realizada parte de una selección de Carmen González, con dirección escénica de Eduardo Vasco y las interpretaciones de Elena Rayos como Medea y Rafael Ortiz como Creonte. En el extracto que les presentamos, Medea, sacudida por el descubrimiento de la infidelidad de su esposo Jasón, reflexiona sobre su destino y se entrevista con Creonte, rey de Corinto, que la amenaza con el destierro. Salgo de mi palacio, oh mujeres corintias, para que no me reconvengáis. Sé bien que algunos que viven en el extranjero, lejos de su patria, son orgullosos, y que otros, de costumbres apacibles y olvidadizos de ella, pasan tranquilamente la vida. Este mal que me ha sobrevenido cuando no lo esperaba ha desgarrado mi corazón, acabando conmigo. Y como la vida no tiene ya atractivo para mí, deseo morir. Mi esposo, el peor de los hombres, me ha abandonado cuando él tenía cifrada mi mayor desdicha. De todos los seres que sienten y conocen, nosotras, las mujeres, somos las más desventuradas, porque necesitamos comprar primero un esposo a costa de grandes riquezas y darle el señorío de nuestro cuerpo. Y este mal es más grave que el otro, porque corremos el mayor riesgo, exponiéndonos a que sea bueno o malo. Verdades que dicen que pasamos la vida en nuestro hogar, libre de peligros, y que ellos pelean con la lanza. Pero piensan mal, que más quisiera yo embrazar 3 veces el escudo que parir una sola. Porque la mujer es siempre tímida, cobarde en la lucha y sin ánimo para mirar tranquilamente el acero. Pero cuando la injuria que recibe afecta su tálamo conyugal, no hay nadie más cruel. Mándote, Medea de torva mirada, llena de ira contra tu esposo, que salgas desterrada, llevándote a tus 2 hijos y sin dilatarlo un instante. Que soy aquí soberano, y no volveré a mi palacio antes de expulsarte de los confines de este país. ¡Ay! Completa es mi desventura. Muerta soy. Ya mis enemigos largan todas las velas, y no hay remedio contra estos males. Pero dime, oh Creonte, a pesar de tu odioso comportamiento, ¿por qué me destierras? Temo, dejándome de circunloquios, que infieras a mi hija algún daño irreparable. Muchas son las causas de mi temor. Eres astuta, maestra en artificios, y sientes que tu esposo haya abandonado tu lecho. Sé que profieres amenazas, según dicen, y que no disimulas tu propósito de vengarte de mí por haber casado a mi hija, y del esposo y de la esposa.
Cuidaré, pues, de que no suceda. Más quiero incurrir en tu odio, oh mujer, que arrepentirme inútilmente de mi condescendencia. No es ese mi pensamiento, oh Creonte. No receles que yo ofenda a tan ilustres personajes. ¿Qué iniquidades has perpetrado contra mí, casando a tu hija, atento solo a tu inclinación? A quien detesto es a mi marido. Pero según creo, has obrado con prudencia y ahora no llevo a mal que salga todo a medida de tu deseo. Que se casen, que aquí reinen la felicidad y el bienestar. Pero déjame vivir en Corinto. Yo callaré a pesar de mi afrenta y cederé a la fuerza. Agrádame oír lo que dices, pero temo que fragues alguna maldad, y ahora tengo en ti menos confianza que antes, porque la mujer de pronta cólera, lo mismo que el hombre, es menos temible que quien calla y solapadamente forma propósito de vengarse. Vete, pues, cuanto antes, y no me hables más. Así lo he mandado, y no hallarás medio de quedarte entre nosotros siendo mi enemiga. No lo hagas. Yo te lo suplico, oh Creonte. No me precipites tú, como llevas trazas de hacerlo. Huiré. No es eso lo que te pido. ¿A qué, pues, te opones y no te alejas? Concédeme el plazo este solo día y pensaré en dónde he de refugiarme con mis hijos, ya que su padre no se cuida de ellos. Compadécete de su suerte, que tú también los tienes. Míralos con agrado. Poco me curo de mí y de mi destierro, pero deploro su mala fortuna. No es tiránica mi natural índole, y muchas veces me ha perdido mi bondad. Y veo que no obro bien ahora, oh mujer. Y sin embargo, lograrás lo que deseas. Pero advierto que morirás si te llega a alumbrar aquí la antorcha de la luz del sol que ha de lucir mañana. Lo dicho, dicho está, y no me volveré atrás. Ahora, si te conviene quedarte aquí, quédate por un solo día, que no podrás cometer ningún crimen de los que temo. Rodéanme solo desdichas. ¿Quién podrá contradecirlo? Pero no será como pensáis. No. Me hubiera callado, absteniéndome de tocar sus manos. Tan grande es su insensatez, que pudiendo desbaratar mis proyectos, desterrándome de aquí ahora, me ha concedido el plazo de un día, que bastará para dar muerte a 3 enemigos míos, al padre, a la hija y a mi esposo. Aunque tengo muchos medios de hacerlos morir, no sé, oh amigas, ¿cuál emplearé primero? ¿Si incendiaré el palacio o si los atravesaré con el afilado acero, entrando ocultamente en el aposento en que está preparado el nupcial lecho? Solo un obstáculo me detiene. Si al cumplir mi propósito me prenden, se regocijarán con mi muerte. Lo mejor es matarlos con veneno, en cuyo arte soy maestra. No, por Hécate, deidad a quien rindo especial culto y cuya protección he implorado en este trance en el secreto santuario de mi palacio. Nadie se reirá de mis dolores. Amargas y tristes serán las nupcias, amargo el parentesco, amargo mi destierro de este país. Ea pues, Medea, apela a todos tus artificios, delibera y medita. No vaciles en cometer tu atroz delito. Veremos quién es más fuerte. ¿No consideras tu estado? Has nacido de noble padre y desciendes de Helios, ¿y servirás de escarnio en las bodas de Jasón y de los hijos de Sísifo? Tú eres sagaz. Por naturaleza somos las mujeres las más incapaces de hacer el bien, pero también somos artífices de los más ingeniosos males de todo linaje.
Andalucía.